En el ciclo Argentina y el Mundo, que organizan la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, esta noche tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Mariano Grondona, personalidad ampliamente conocida por su labor docente, sus trabajos literarios y su actividad radial y televisiva desde hace varias décadas. Es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cursó estudios de posgrado en Sociología en la Universidad de Madrid y en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Es profesor titular de Derecho Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1987 y profesor consulto en la misma facultad desde el año 2004. Se desempeñó en la Universidad de Harvard como académico visitante en el Centro de Asuntos Internacionales, como profesor visitante en el Departamento de Gobierno y como investigador asociado al Centro de Asuntos Internacionales. Fue director general de la revista latinoamericana Visión entre los años 1978 y 1995. Desde hace 48 años colabora habitualmente como columnista del diario La Nación. Ha participado como conductor en numerosos programas de televisión como Hora Clave en Canal 9 de Buenos Aires, Tiempo Nuevo, Clases en América 24 y durante el corriente año en los programas La Clave de Mariano Grondona por Canal 26 y Debate con Mariano Grondona por América 2. Ha conducido también los programas de radio La Clave del Día y A la Vuelta por Radio Continental y La Red y desde 1903 Pensando con Mariano Grondona en Radio 10. Ha escrito y publicado numerosos libros, entre los cuales pueden mencionarse Política y Gobierno, La Argentina en el Tiempo y el Mundo, Los dos poderes, La construcción de la democracia, Los pensadores de la libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, El posliberalismo, La corrupción, La Argentina como vocación, El mundo en clave y condiciones culturales del desarrollo económico. Mi respeto por el pensamiento del doctor Grondona se remonta al día 21 de septiembre de 1974. En aquella época se publicó en la revista Visión un artículo suyo, cuya copia guardo hasta hoy en mi poder, en el cual el autor advertía acerca de un conjunto de ideas y actitudes a las que denominaba el colectivismo clandestino. Concluía su nota expresando lo siguiente: el colectivismo clandestino nos dice que, si arrebatamos al individuo su importancia social, todo será para bien. Nos señala lo peor que dio de sí la libertad económica. Nos oculta lo mejor, que, por sabido, olvidamos con frecuencia. Y nos anuncia un paraíso donde no habrá ni egoísmo, ni explotación, ni trampas, ni amenazas. El sueño vence a la vigilia, las ilusiones a la realidad. Disfrazándose de sueño, el colectivismo nos arrebata la posibilidad de una comparación honesta con el sistema de libertades que Occidente conoce por experiencia. Lo peor de este camino es que no hay regreso. La libertad de iniciativa, con todos sus defectos, es un sistema abierto. El colectivismo, una vez en el poder, se cierra hasta hacerse impenetrable. Y cuando esas comparaciones resultan negativas, se nos dice que no nos hallamos ante el verdadero colectivismo y el sueño se refuerza y en pos de él vamos abandonando insensiblemente toda fe, toda confianza en la iniciativa personal. Y así puede concretarse lo que el escritor francés Louis Beillot, en el siglo pasado, hacía decir al colectivista frente al liberal: cuando soy más débil que tú, te pido la libertad que está de acuerdo con tus principios. Cuando soy más fuerte que tú, te quito la libertad porque quitártela está de acuerdo con mis principios. La ruta del colectivismo clandestino llega por rodeos y en silencio al puerto del totalitarismo, al puerto de los que se arrepienten demasiado tarde. En su disertación, el doctor Grondona abordará el tema El futuro de la democracia en la Argentina. Seguramente en sus comentarios hará referencia al valor de la dignidad humana y a las normas y principios contenidos en nuestra Constitución Nacional,
como elementos claves que deberían ser respetados por nuestras instituciones sociales y políticas. Coincidamos o no con sus conclusiones, estas sin duda nos obligarán a reflexionar acerca de qué clase de comunidad queremos construir para nosotros y para nuestros descendientes. Doctor Mariano Grondona, bienvenido a Santiago del Estero y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos. Me encanta estar en Santiago con esta audiencia. Sé que hay otra audiencia del otro lado. Y debo confesarles que, aparte del placer que me produce estar acá, me pareció increíblemente acertado el título de la conferencia. Porque cuando vamos a hablar del futuro de la democracia argentina, tendríamos que reconocer de entrada que la democracia argentina por ahora es puro futuro. Es decir, tenemos un gran camino por delante, una gran esperanza por delante, pero una muy pequeña democracia, breve y muy imperfecta, por detrás y ahora. Yo diría que los argentinos, en este momento de nuestra historia, hemos abrazado apasionadamente a la utopía democrática. Y no empleo la palabra utopía en un sentido peyorativo, sino al contrario, ¿no? Ustedes saben que utopía viene del griego u, que quiere decir no, y topos, que quiere decir lugar. La tradujo un día Quevedo esta palabra diciendo, no hay tal lugar, ¿no? Y nosotros hemos concebido la democracia como algo que apenas tenemos, apenas y recién, con la idea de que la vamos a construir. Y esta es la utopía democrática. Yo creo que los pueblos sin utopías no tienen destino. Lo que pasa es que están los utopistas que creen que la utopía llegó, y están los que saben que nos guía como la estrella de los Reyes Magos, ¿no? Nos va guiando hacia algo que todavía no tenemos. Nosotros no tenemos todavía la democracia, pero tenemos la utopía democrática y la esperanza de construirla. En eso nos diferenciamos de otros pueblos que ya lo que tienen es la tradición democrática, que es una cosa muy distinta, ¿no? Los ingleses hace 300 años que practican la democracia, los suizos, los americanos 200. Y nosotros en realidad teníamos hasta 1912 una tradición liberal y republicana, pero no democrática. Era una república minoritaria, la de la Revolución del 80, las décadas del gran crecimiento argentino, no éramos una democracia. Pero vino después un presidente utópico, que fue Roca Sáenz Peña, que pasó en 1912 al voto universal y secreto. Es decir, que todo el pueblo fue invitado, quiera el pueblo votar, a entrar en el proyecto o en la utopía democrática. Ahí la minoría que manejaba el país abrió las puertas básicamente de una clase media de origen migratorio, que fueron los radicales. Los conservadores abrieron las puertas de los radicales, pero nunca se llevaron bien, ¿no? En verdad, si uno hubiera estudiado la Argentina de 1920, 1922, habría visto las pocas posibilidades que tenía esa democracia por el increíble encono entre conservadores y radicales. Hoy cuando pensamos en ellos, pensamos que pensaban casi igual, pero se detestaban, ¿no? Y así tuvimos la interrupción del 30, el primer golpe militar del siglo XX, que yo a medida que avanzo o retrocedo, no sé, en la vida, creo que es el pecado original. Y yo soy de tradición conservadora. Pero me parece que los conservadores del 30
actuaron con una increíble frivolidad. Eran buenas personas, creían que iban a mejorar el país. Irigoyen estaba ya muy viejo, no sé si tenía Alzheimer, porque en esa época no se conocía el Alzheimer, pues por ahí andaba, y estaba la crisis del 30, mundial. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar a este gaga, y hicieron algo que destruyó 80 años de estabilidad institucional. La Argentina tenía 80 años, de 1853 a 1930, que tuvo un marco de estabilidad, cada 6 años hubo un presidente y no pretendía quedarse, ninguno, ni Urquiza pretendió quedarse. 6 años se iban, podían eventualmente volver, pero la idea de la no reelección de Alberdi es que el que compite no sea el caballo del comisario. Esta es toda la idea que hay. Si compite el que está, hay caballo del comisario. No hay una competencia pareja. Si sale al llano y después quiere volver, es otro tema. Bueno, esto se perdió en el 30 y del 30 al 83, medio siglo, tuvimos una inestabilidad institucional total, ¿no? A veces yo lo digo un poco en broma, porque hay que tomarse las cosas con un poco de humor. En verdad Argentina del 30 al 83 tuvo lo que se llama a veces un ménage à trois, ¿no? Es decir, el marido, la mujer, el amante, porque era curioso, ¿no? Los militares, en el fondo, valoraban a los radicales. Los radicales envidiaban a los peronistas. Y los peronistas venían de un militar, y en el fondo amaban a los militares. Entonces, cuando había un golpe, aquellos que amaban a los militares iban todos presos. Y los radicales iban de embajadores, detestando en el fondo a los militares, ¿no? Así vivimos medio siglo de sillas musicales, ¿no? Y recién en el 83, por segunda vez desde 1912, la Argentina empieza otra vez a democratizarse. De manera que nuestra democracia es muy nueva, es muy reciente y anda en pañales. Y hace lo que los bebés hacen cuando están en pañales, muchas veces. Cuando uno se va al terreno teórico, ¿no? La democracia generalmente definida por autores como Schumpeter o Huntington, tiene un suelo mínimo, digamos, un umbral a partir de la cual uno puede decir, hay democracia. Y después tiene un larguísimo camino de perfeccionamiento a través de los años o de los siglos, inclusive, ¿no? El suelo mínimo que señalan tanto Huntington como Schumpeter es que las autoridades se renuevan periódicamente a través de elecciones limpias e imparciales, que aunque haya verdadera competencia entre iguales, y con una participación ciudadana que abarca a toda la población adulta, que puede votar o no, pero que está llamada, invitada a votar. Si uno hace este análisis mínimo de la democracia argentina actual, yo diría que estamos en el umbral, porque yo no sé si las elecciones en Argentina son imparciales y parejas, y el papel del Estado no es abrumador, y el caballo del comisario tiene mucho más posibilidades que los demás caballos. De manera que estamos ahí, estamos recién cruzando con suerte el umbral de la democracia mínima. Después vienen otras definiciones mucho más audaces, pretenciosas, que todavía tenemos que recorrer, ¿no? Ahora, la democracia no es la democracia, no existe la democracia en el mundo actual, porque la democracia realmente la que existe es un sistema mixto, hecho de democracia y de república. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo elige al gobernante, pero el gobernante, una vez que ha sido elegido, está limitado para que no se exceda.
limitado por otros poderes, el legislativo, el judicial, limitado por el federalismo, en teoría, naturalmente, y eso en los países que tienen democracia ya muy afianzada, no importa tanto el plazo. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, digamos, los gobernantes no tienen 5 años, pero pueden pretender la reelección indefinidamente. Pero ¿qué pasa? Que está el grado de anticuerpos que ha desarrollado esa sociedad, que la misma sociedad pone los plazos, ¿no? Fíjense que Inglaterra, por ejemplo, Churchill acaba de ganar la guerra contra los nazis y perdió la próxima elección. Dijeron, no, este hombre se agrandó demasiado, vamos a mandarlo al llano. Cuando el pueblo ha adquirido ese tipo de cultura, de sabiduría, no hace falta decir, no podés ser reelecto. Y de hecho Churchill no fue reelecto después de ganar la guerra, Margaret Thatcher no fue reelecta y Tony Blair tampoco. Y no había ninguna norma que decía que no podían ser reelectos. En las democracias adolescentes, como la nuestra, hay que poner el plazo. Porque si usted no pone el plazo, todos creen, como decía el otro día un diputado en forma bastante humorística, se creen Adán, son adánicos. Es decir, creen que la historia empieza con ellos. No hubo nada antes de ellos y hasta su muerte no haber nada después de ellos, ¿no? Cuando hay ese espíritu, ¿no? Y el que llega concibe el sueño de permanecer, y el sueño tiene las variaciones más maravillosas. Por ejemplo, Putin en Rusia, que es una democracia inicial también, ahora imaginó que va a ser primer ministro el próximo presidente porque no lo pueden reelegir. Pero el próximo presidente va a ser un títere de Putin. Quiere decir que Putin atraviesa la barrera de la no reelección indefinida mediante este sistema, ¿no? Menem fue presidente con la Constitución del 53, que era 6 años sí, y después te vas, y eventualmente puede volver 6 años después si la gente se acuerda de vos. Y Menem cambió la Constitución, lo que ese fue su pecado original. Cambió el sistema para seguir. Una vez que cambió el sistema para seguir, después quiso la reelección. ¿Se acuerdan ustedes? En el 99, él quería que la Corte le interpretara que la segunda presidencia en verdad era la primera, porque había habido un cambio de la Constitución. Entonces tenía otros 4 años más, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque me llegó muy hondo. En ese mismo momento, Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, estaba buscando cambiar la Constitución para que hubiera una reelección, ¿no? No la segunda, sino la primera. Entonces yo le dije un poco así, medio en broma, le digo, pero presidente, le digo, usted está como Menem. Ah, no, me dijo. Él busca la tercera, yo busco la segunda. La tercera es monarquía. Fíjense la profundidad de la frase. Porque en general en algunos países se permite una reelección. Por ejemplo, en Estados Unidos, 4 más 4, después se tienen que ir. No hay tercera. Y de hecho Brasil ahí puso, como en Estados Unidos, 4 más 4 y adiós. Y Fernando Henrique se fue y Lula se va a ir cuando termine sus segundos 4, ¿no? Y Tabaré acaba de decir en Uruguay que no acepta, los uruguayos no tienen reelección inmediata. Y había ya algunos que decían cambiemos la Constitución para que Tabaré pueda tener otro periodo inmediato, y él dijo que de ninguna manera. Porque en verdad los plazos se imponen cuando el presidente, aparte de ser un demócrata, es un republicano. Y los que fundan las democracias republicanas son los que se van, no los que se quedan. Esta historia se sabe en Estados Unidos, tuvieron como primer presidente a Washington, que era como tenerlo a San Martín más o menos, ¿no? Era el fundador de la patria. Tuvo 4 años y tuvo otros 4, y la Constitución no prohibía ninguna reelección, él podría haber seguido indefinidamente. Y cuando terminó sus 8, le dijo a sus conciudadanos, muchachos, pónganse los pantalones largos, yo me voy a mi farm. Y ahí empezó una tradición que hasta ahora se ha mantenido. Pueden ser 4 más 4, y se acabó, y no pueden ser más. En Chile, que es otra democracia republicana, ¿cómo empezó todo? En 1990
terminó Pinochet, llegó Aylwin, el Alfonsín de Chile, digamos, el primer presidente democrático. Y Aylwin, por una reforma constitucional, porque era un sistema de transición, tenía acordado 4 años. Entonces, fue un presidente tan moderado, tan realmente sabio, que todos los partidos, al final de los 4 años, le pidieron que aceptara el cambio de la Constitución para poder tener otros 4 años. Y Aylwin, yo lo conozco bien, es un hombre pausado, tranquilo, lo sacó volando de la Casa de la Moneda, lo sacó a patadas. ¿Y saben lo que les dijo? ¿Ustedes no han comprendido que mi palabra es mi contrato? Yo fui elegido por 4 años, ese es mi contrato. Y se fue. Cuando Aylwin se fue, empezaron a venir una serie de presidentes en Chile, ninguno de los cuales pretendió la reelección. Y por eso Chile hoy tiene una madurez institucional sólida y comprobada. Además, cuando usted tiene madurez institucional, los inversores vienen porque saben que esté quien esté, van a respetar la regla y van a mantener una continuidad. De manera que los fundadores del sistema los fundan y se van. En cambio, los que no fundan sistemas se quedan indefinidamente. Hay esta cosa que se habla hoy y que nosotros, como claro, hay este odio a las Fuerzas Armadas, no se puede hablar nada de ningún militar, aunque sea San Martín, ¿no? Entonces, cuando Chávez dice que es bolivariano, lo que está diciendo es que Bolívar, cuando fue presidente de 5 naciones latinoamericanas, concibió la idea de la presidencia perpetua. ¿Cuál es la idea? España tenía reyes, es decir, dinastías perpetuas. Entonces el vacío había que llenarlo con un presidente perpetuo. Cuando se encuentran en Guayaquil con San Martín, y San Martín ve la simiente de una guerra civil entre su ejército y el de Bolívar, San Martín se va. Y San Martín fue un Aylwin antes de Aylwin. Es un hombre que estaba con la idea de que cuando el gobernante o el poderoso cede ante las instituciones, ese país empieza a tener una historia política civilizada. El bolivarianismo, Bolívar fue un gran jefe y lo admiramos como libertador, pero con Bolívar cabía la frase terrible que pronunció Alberdi una vez. Alberdi dijo, bueno, hemos tenido libertadores que nos han liberado de España. ¿Quién nos va a liberar ahora de nuestros libertadores? De manera que hay toda una cosa republicana en nuestra tradición, de que los mandatos son limitados y las reelecciones también. Y entonces empieza a haber una república. Pero claro, como nuestras instituciones son tan débiles todavía, está a la vista, ¿no? El Congreso, el Poder Judicial, el federalismo, el plazo es como el último límite que nos salva de la dictadura. Podrá un hombre tener todo el poder del mundo, pero si tiene un plazo, eso se termina. Si no tiene un plazo, eso sigue. Así que en verdad el sistema que llamamos democracia en el mundo actual es un sistema mixto, donde hay el pueblo decide quién gobierna, pero la Constitución le pone límites y le pone plazos. Esa es la República Democrática. Y nosotros hemos tenido etapas en nuestra vida política institucional. En 1916 llegó Irigoyen, el primer presidente elegido con el voto popular en serio. Es decir, llegó la democracia. Con Irigoyen llegó la democracia. La Argentina hasta ese momento era una república que los amigos dicen que era una república aristocrática y los enemigos que era una república oligárquica. Pero no era democrática, nadie pretendía que fuera democrática. Hay un segundo momento, porque hay una cosa rara ahí. En 1916 empezó a votar la Argentina inmigratoria, que fue clase media y fue radical. En 1946 empezó a votar la Argentina popular, que todavía no había llegado realmente a expresarse,
Entonces, con Perón en el 46 se hace como la segunda etapa de la democratización argentina, pero con graves fallas republicanas, en todos los casos. Y en el 73, a mí me gustaría mencionar el 73 en este brevísimo recuerdo histórico, porque en el 73 hubo una paradoja en la Argentina. Se terminó el odio o la intolerancia peronista radical, que había sido central, ¿no? Cuando Perón y Balbín se abrazan. Hay que darse cuenta de lo que fue eso. Porque la intolerancia juega con una regla no escrita que es esta. Si para ganarle al otro hace falta hacer trampa, puedo hacerla. Esta es la intolerancia. Es decir, el triunfo del otro es visto como una catástrofe que hay que evitar. Entonces, o se le hace fraude, o se toman todos los recursos del Estado para ayudar al caballo del comisario, se proscribe, como a los propios peronistas les pasó, y de alguna manera se impide esa definición tan simple de Huntington, que simplemente tiene que haber una competencia imparcial, él lo dice en inglés, fair, honesta entre los competidores, nada más. Pero digo que es paradójico, porque en el mismo momento en que Perón y Balbín, que eran en ese momento los dos principales jefes políticos que había en Argentina, con más experiencia, ¿no?, habían aprendido. ¿Ahora qué habían aprendido? La intolerancia es la madre de la tolerancia, en todos lados. La guerra es religión, porque hay un primer momento en que los enemigos se ven como enemigos y conciben la esperanza de aniquilar al otro. Católicos y protestantes, por ejemplo, en el siglo XVII. Esperemos que no pase entre el Islam y el cristianismo ahora. Esta idea de que puedo eliminar al otro, ¿no? Entonces Perón empieza como un presidente muy autoritario, ¿no? Balbín estuvo preso 20 veces. Era una dicta blanda, porque no mataba, ¿no? Hoy nos parece maravilloso eso, pero bueno, para adentro iban todos, ¿no? Y cuando la intolerancia rige suficiente cantidad de tiempo, los adversarios, los enemigos, se dan cuenta que no pueden ganar, que el otro es irreductible, se resignan al otro. Cuando se resignan al otro, aprenden que es más costoso buscar la victoria, que no se consigue, que resignarse al otro y pactar con él la convivencia. Entonces, eso se hizo en 1853, después de la caída de Rosas. Urquiza, la novedad que trajo es que no odiaba, y dijo ni vencedores ni vencidos, y readmitió a los rosistas, tanto que una cantidad de rosistas eminentes como Vélez Sarsfield ocuparon lugares en la Argentina que venía. Se hizo el Acuerdo de San Nicolás, que es la Moncloa del siglo XIX. Entre todos los anteriores enemigos se pactó reglas de convivencia, que es la Constitución. La Constitución es un contrato para convivir. Por eso no sirve para reprimir. Siempre que hubo que reprimir hubo que salirse de la Constitución. Y en 1973, Perón y Balbín se habían dado cuenta que el otro era invencible. Entonces, cuando vuelve el viejo Perón acá, que vuelve sabio, me pasó, les voy a contar una anécdota, porque el año pasado cumpleaños Cafiero, ¿no?, que ya no sé, ni sé cuántos tiene, pero lo llevo muy bien. Entonces me invitó a la casa, y yo llegué a la casa a un almuerzo, a un asado, y seríamos como 30, y el único que no era peronista era yo, ¿no? Entonces al final alguien me hizo una especie de trampa y se pusieron a cantar los muchachos peronistas. Entonces yo decía, ¿qué hago acá adentro? Y finalmente medio como que lo canté medio tímidamente, como hacía en el colegio, porque tenía muy mala entonación. Y entonces todos me agarraron diciendo, ¿viste que cantaste los muchachos peronistas? Dije, mirá, yo te voy a decir una cosa, yo soy peronista del último Perón, no del primer Perón, sino del último, ¿no? Y para que no me creyeran que realmente era peronista total, le dije, además les digo una cosa, Perón
era tan malo que cuando se puso buenito, se murió. No resistió ser buenito. Y al año siguiente se murió, ¿no? Decían, no, vos sos siempre el gorila de siempre. Bueno, pero en ese momento la Argentina tuvo una fórmula de tolerancia que hubiera adelantado 30 años nuestro desarrollo político. Pero en ese mismo momento en que Perón y Balbín se abrazaban y Balbín despedía a Perón cuando murió, nacía el odio de los montoneros y de las Fuerzas Armadas. Nacía un odio mucho más profundo, más minoritario, porque yo creo que el odio guerrilla, Fuerzas Armadas, fue siempre algo que al pueblo argentino no lo afectó demasiado, pero a esas minorías, ¿no? Porque la intolerancia, ¿saben cómo empieza? Usted empieza con la intolerancia. A los 10 años se olvida cómo empezó, porque le mataron a su hermano. Entonces, si me mataron a mi hermano, yo tengo que vengar a mi hermano. Y al otro le mataron a un hermano, y también tiene que vengar a su hermano. Y ya ni se acuerdan por qué empezaron. Hay países como, por ejemplo, los serbios y croatas, se han odiado 1000 años, no 10 o 20, porque los padres transmiten el odio a sus hijos, ¿no? Y eso parece que no se termina más. Y acá pasó esto, desgraciadamente, en el odio que hubo en los 70, esos terribles años 70, a 30 años hay continuadores de esos grupos que siguen odiando y quieren la venganza, y no hay pacificación entre ellos, no hay paz entre ellos. La va a haber algún día. Los españoles se mataron por 1 millón de personas en los años 30 y hicieron la Moncloa, que fue el Acuerdo San Nicolás de Heros, en el 77, 40 años después, cuando había pasado una generación. Yo por eso tengo mucha fe en los argentinos y las argentinas de 40 años para abajo, porque no recuerdan los 70. No tienen nada que saldar en lo personal con el 70. Algunos les han transmitido el odio a sus madres, sus abuelas, pero la masa de los argentinos van a ser una Argentina ignorante de los 70 y van a poder pensar el futuro otra vez, ¿no? Yo por eso creo mucho en la gente de 40 y se los digo para cuando yo sea muy viejo me tengan alguna atención por lo menos, ¿no? Así que nosotros ahora estamos pariendo otra vez una democracia republicana. Y aquí hay una paradoja también que me gustaría marcarles a ustedes, ¿no? Para que haya otra Moncloa, para que se sientan todos de nuevo en torno de una mesa, tienen que aprender la lección de Kirchner. Tienen que hacer lo contrario de lo que hace él. Y Kirchner está enseñando a dónde conduce la intolerancia. Entonces, así como los que vinieron después de Rosas aprendieron la tolerancia de su incumplimiento, yo creo que los líderes que vienen ahora, y que vienen más o menos rápido, son todos líderes, fíjense ustedes, que no odian, no se crispan, no se enojan, no agreden, y pertenecen a diversos partidos. Por ejemplo, estoy pensando, Macri. Cuando Macri se lanza de candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, era un muchacho inexperimentado, pero que tenía una característica: no agraviaba y no contestaba a los agravios. Lo votó el 61% de los porteños. ¿Qué quiere decir? Que la gente, yo creo que en verdad la animosidad de Kirchner, la agresividad de los Kirchner, tiene un sentido, porque la Argentina en el 2001, el 2002, sufrió lo que, yo creo que Cavallo es tan inconsciente que todavía no se dio cuenta lo que hizo. Pero el corralito, la Argentina de nuestra niñez, a mí de chico me regalaban una libreta de ahorro. Era un país ahorrativo. Y en el año 2001 había 100.000 millones de dólares en plazo fijo. Es decir, la plata se iba ahí. Ahora, cuando viene un gobierno que por un decreto no deja tocar la plata y despoja a toda una clase media, fíjese que la clase media que batía las cacerolas eran los votantes de la Rúa, que siempre ganó con la clase media
de Buenos Aires, ¿no? Es decir, fue tan brutal que entonces pasaron varias cosas. Primero los argentinos entraron en un estado de enojo, ¿no? Y de no enojo tanto de las clases populares. Me acuerdo que una vez llamé por la radio a algún gobernante del interior y le digo, ¿qué pasa ahí con los plazos fijos? Querido Grondona, me dijo, acá no hay plazos fijos. Son muy pocos los que tienen plazos fijos. Los plazos fijos los tiene una clase media acomodada. Esa es la que estaba enojada. Entonces, me parece que Kirchner, después el desempleo, todo lo que pasó, a partir del 99, 2000, 2001, la gente estaba enojada. Y Kirchner, que yo no diría que está enojado, es enojado, ¿no? La representó la bronca de los argentinos. Y me parece que ahora, después de unos años, que más o menos hemos podido zafar, y les digo de paso, La Baña manejó bien, pero los que salvaron a Argentina, ¿sabe quiénes fueron? El familismo argentino. Porque en una familia había un desempleado, había un empleado, había un hermano, había una hermana, había una madre, había un tío, y eso salvó al país. Eso, la sociedad salvó al país, ¿no? Cuando se sale de ahí, se entra en una etapa más tranquila, y entonces el líder que empieza a representar esta nueva etapa es un moderado. Ustedes piensan en Macri, piensen en Wiener, en Santa Fe, piensen en Scioli, en la provincia. Desde el punto de vista de los que hemos atravesado la Argentina estas décadas, la verdad que son aburridos. Pero lo que pasa, el país quiere aburridos ahora. Va a querer gente que no agreda, que no excite. Y ese es el tipo de líderes que va a ser la nueva Moncloa. Cuando pase esta etapa de crispación, lo que va a quedar es un deseo de convivir, de no agredir, de dialogar. Y esa generación, que yo digo que está muy representada por estos chiquilines, porque para mí Macri es un chiquilín, ¿no? Estos van a ser la Argentina del futuro, sin agresiones, como discípulos de un maestro involuntario que han sido los Kirchner. Los Kirchner le enseñaron por dónde no hay que ir en el futuro. Y se va a cumplir. Algunos dicen muy nerviosos, ganarán, perderán ahora el domingo que viene. Mi sensación es que esto va hacia una decisión política en el 2011, creo yo. Y ojo con las elecciones anteriores a las elecciones. Es decir, las presidenciales generalmente concentran los votos. Las que son peligrosas para los gobiernos son las intermedias, donde no está nada en juego y la gente se siente libre para votar. Alfonsín se empezó a caer en el 87, en una elección intermedia. Y Menem se empezó a caer en el 97 en otra elección intermedia. De verdad que yo creo que el 2009 va a ser un año muy crucial para este cambio de espíritu que se viene en la Argentina. También acá esto permite pensar que la democracia, ¿cómo es la cosa, ¿no? Porque acá, en los años 60, por ejemplo, una discusión terrible, cómo se lograba el desarrollo económico, que es lo que a todos nos importa, en definitiva, ¿no? Entonces vinieron teorías autoritarias, es decir, necesitamos un déspota ilustrado que nos obligue a entrar en el camino racional de las inversiones y el crecimiento continuado, y después vendrá la democracia. Esta fue la idea, ¿no? Por eso, por ejemplo, Onganía fue la esperanza de mucha gente, inclusive de Frondizi, que todavía estaba vivo, ¿no? Tomemos un atajo tipo Pinochet. Se arregla la economía y después se abre y sigue la democracia. Tipo Franco, el Franco final de los últimos años lanzó a España en el desarrollo económico, con todo el grupo del Opus Dei y demás. Después se murió porque Franco fue siempre un hombre muy puntual, murió cuando tenía que morirse exactamente, ni una hora antes ni una hora después. Y ya vino otra generación, pero ya había un desarrollo económico en ciernes. Porque la idea es que la democracia no es demasiado apta para la primera etapa del desarrollo económico, cuando hay que tomar decisiones impopulares. Ahora, si otro las toma, la democracia no va a borrar lo que dejó ese otro,
se llame Pinochet, se llame Franco, en sudeste asiático, todos los primeros déspotas que lanzaron el desarrollo económico eran déspotas. Estaba el general Park en Corea, por ejemplo. Estaba Chiang Kai-shek, padre e hijo, en Taiwán, ¿no? Y en cierta forma, y todos los chinos son pinochetistas. Porque lo que están haciendo es un lanzamiento total de desarrollo económico en condiciones de autoritarismo político, ¿no? Esto parecía ser la fórmula más viable, ¿no? El otro día tuve una mesa redonda con corresponsales extranjeros en la Argentina, ¿no? Estaba el alemán, el español, una española, un americano, varios, y un chino, ¿no? Que ya habla bastante bien inglés por lo menos. El chino hace mucho que está acá, hace como 15 años. Y cuando terminaron de hablar el americano, el alemán, el español, cuando terminaron de hablar todos ellos, el chino, que era el último que hablaba, ¿sabe lo que nos dijo? Yo a ustedes no los comprendo. Ustedes son los fundadores del liberalismo, de la fe en la libre iniciativa, de la fe en el mercado, y han renunciado a ella. Los liberales somos nosotros ahora. Nosotros creemos en el mercado, creemos en el desarrollo económico, no político, ¿eh? Por eso la India, a la larga, yo creo que va a sobrepasar a China, porque la India empezó siendo democrática y cambió su política económica siendo democrática. Entonces no va a tener que pasar esa última asignatura, que es pasar del autoritarismo a la democracia. Ya lo hicieron. Ahora, ¿por qué lo hicieron los indios? Eso está interesante para estudiarlo. La India se liberó en el 49-50 de los ingleses, ¿no? Había, todos los que tomaron la India eran exalumnos de Oxford, dicho sea de paso, ¿no? Pero entraron la ruta del socialismo, el estatismo, estatizaron todo. Eso lo hicieron 50 años. Y finalmente vino un señor que se llama Singh, que lo hicieron ministro de Economía uno de los dos partidos. Y después lo hizo primer ministro el otro partido. Y empezó a alargar las fuerzas espontáneas del mercado, y India está creciendo al mismo ritmo que China. China son 1.300 millones, la India son 1.000. Son 2.300 millones nada más que ahí. La tercera parte de la humanidad está creciendo en forma vertiginosa. Y lo de la India me parece que abre un camino para nosotros, ¿no? Hemos buscado el atajo. Yo confieso que en los 60 yo decía, bueno, Onganía nos va a arreglar las cosas, falta un tipo. No. Los militares argentinos, lo que les pasaba es que todos habían tenido a Perón. Entonces todos en el fondo soñaban con ser nuevos Perones. Entonces no tenían el rigor porque si un dictador viene a poner racionalidad, es antipático por definición. Pero todos quieren ser simpáticos, ¿no? Galtieri invadió las Malvinas para llenar la plaza. Y era un militar, nadie lo había votado ni tenía por qué votarlo. Y los chilenos lo que les pasó es que no tuvieron militarismo antes. El primer militar que tuvieron fue Pinochet. Entonces venía puro, venía como sin contaminación política, ¿no? Pero este es el otro sistema, que es el sistema del atajo. Viene alguien, un déspota ilustrado, pone las bases del crecimiento económico, y en un momento determinado se va, y la democracia tiene un camino triunfar por delante. La otra manera de conseguir el desarrollo económico, que la India es el país que lo ha mostrado, es el aprendizaje. Es decir, ¿qué es la democracia en definitiva a nivel social? Es un aprendizaje común, colectivo. Ahora estamos aprendiendo todos. ¿Qué pasa si balotaje? Son aprendizajes que hacemos todos y nos vamos comunicando lo que vamos aprendiendo, y eso a la larga madura y finalmente un día eclosiona. Lo que tiene, yo a veces comparo estos procesos con, ¿se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? ¿No? El hijo pródigo le pidió al padre su parte, ¿no? Porque el padre era viudo, tenía la parte de la madre, y se fue a gastarlo a lo loco, ¿no? Y se gastó todo. Y un día, una mañana,
empezó a volver a la casa. Hizo así, tac. Ahora, eso del hijo pródigo no es que le pasó ese día. Él venía en un proceso profundo de aprendizaje de sus propios errores. Porque lo único que enseña es el error. El acierto no enseña nada. Uno lo vuelve a uno más pedante nada más. Pero el que se equivoca y se da cuenta que se equivocó, finalmente un día se ilumina. Entonces el hijo pródigo es en un instante que toma la decisión de volver. Pero ese instante fue precedido por años de errores y de macanas. Yo a veces pienso, ¿no? Si las macanas son las que enseñan, tendríamos que ser ya sabios. Porque hemos cometido todas. Las que están en el manual, usted agarre todas. Todas las hicimos. Y yo tengo la sensación de que Argentina está muy cerca de ese aparentemente instantáneo momento del aprendizaje. Estamos aprendiendo cosas, ya estamos aprendiendo cosas. Por ejemplo, es extraordinario el apoyo a la democracia que hay en Argentina. Yo soy de una generación que al primer error de un gobernante democrático lo sacaban. Para primero, ustedes comparen Ilia, Frondizi, al lado de lo que vivimos nosotros en el 2001. En el 2001 no hubo una sola persona que dijera el sistema no funciona. Y la verdad es que no funcionaba en ese momento. Fíjense, ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni el propio Duhalde pudieron terminar sus periodos como estaban previstos. Y nadie habló. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de lo que pasa con los gobiernos militares. Yo recuerdo una vez que estaba Pinti haciendo esos monólogos en un teatro y empezó a enumerar todas las fallas de la democracia argentina. Era, digamos, casi insostenible, intolerable todo lo que contaba. Y terminó con esta frase: pero ya sabemos que con los militares nos va peor. Y esto es lo que aprendimos. Tuvimos un grado de violencia que nunca habíamos tenido, tampoco resolvieron el tema económico, y entonces estamos como cauterizados. Y el momento en que la democracia rendía sus peores frutos, en el 2001, la inmensa mayoría de los argentinos se confesaba democrática. Eso era un aprendizaje que venía de una experiencia participada y colectiva de 30, 40 años. La inflación. Hoy los argentinos les hablan del 15% de inflación y se vuelven locos. Pero hemos tenido hiperinflaciones de 200, 300, 1000, 3000. Bueno, por eso ahora no toleramos 15. O sea, hay un aprendizaje de que con la inflación no se va a ninguna parte. La violencia política, la política, no la común, porque ese es otro tema. La violencia política ha desaparecido en Argentina. Subsiste la violencia verbal, ¿no? Pero no hay violencia política. Los pocos montoneros que quedan, porque casi todos están muertos, ya no piensan como pensaban. Yo el otro día, hace 2 años, tuve una larga conversación con Firmenich. Primero la tuve, y él la tuvo conmigo, cosa que ya demostraba un gran cambio. Él está profesor en la Universidad de Barcelona, y es un entusiasta promotor de un pacto social tipo Moncloa en la Argentina. Entonces vino a verme y me dijo: mire, Grondona, me dijo, le voy a hacer una confesión. Usted es la persona que yo más odié, y ya no lo odio. ¿Usted me sigue odiando? Fíjese la conversación. Entonces yo le dije: mire, Firmenich, usted es el último que dejé de odiar. Y ahí pasó. Es decir, el que verdaderamente combatió, los combatientes verdaderos se reconcilian. Siempre se ha visto. Los ingleses y los argentinos que han peleado en las Malvinas, tan íntimos, porque pasaron la misma experiencia. Y la pasaron en serio. De modo que son síntomas de aprendizaje. Falta como el punto final de esta carrera de la tolerancia y del diálogo, que va a venir cuando todos los políticos más importantes se sienten en torno de una mesa y empiecen a pensar en la Argentina dentro de 20 o 30 años. Y la piensen en los grandes objetivos de una manera semejante. Está cerca, porque el gran maestro involuntario les está enseñando a dónde lleva lo demás. Y todos estos pichones que están llegando al primer plano del poder, llegan con otro espíritu.
Y cuando ellos tengan el control, van a conversar. De modo que yo creo que estamos cerca de una eclosión cívica en la Argentina. Y esto es importante porque en verdad el único obstáculo que nos queda para llegar al desarrollo económico es político. No tenemos el Acuerdo de San Nicolás, no tenemos la Moncloa. El día que la tengamos, ¿qué pasa? El día que todos estos dirigentes se sienten y digan, en el largo plazo queremos esto, esto y esto, y sea todo igual, ese día, por ejemplo, la economía se resuelve nada más que por los inversores. Es decir, el inversor que ha venido a invertir en Argentina de afuera, acá, bajo gobiernos casi transitorios, invierte a corto plazo. Mientras esto dure, sigo. Pero esto no va a durar. Porque hemos tenido políticas de gobierno, pero no hemos tenido políticas de Estado en Argentina. Cada uno tuvo su política de gobierno. Un Menem, un Alfonsín, un Kirchner, son para algunos años. Entonces, cuando el inversor sabe que es para algunos años, invierte para ganar mucho en algunos años. En cambio, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos entraban en un país que era para siempre. Votaban con los pies. Votaban con los pies. Nadie vota en Cuba con los pies. Hablan, pero no viajan. Entonces, cuando una sociedad estimula el voto con los pies, está creando el largo plazo. Y es en el largo plazo que llega el desarrollo económico. Ahora se habla mucho de crecimiento. Hemos tenido en los años 90 varios años de altísimo crecimiento y ahora tenemos otra vez varios años de altísimo crecimiento. Pero el desarrollo es alto crecimiento durante décadas. El desarrollo se mide en décadas. El crecimiento se mide en años. Y la Argentina, cualquier economista le va a decir, si la Argentina crece, no digo al 9 porque es imposible, pero al 6% anual durante 20 años, Argentina es España. Y después es más que España, porque es mucho más rica que España. Es más que Chile, porque es mucho más rico que Chile. Decía Ortega en un artículo sobre Argentina, Ortega y Gasset, decía él, no he conocido ningún pueblo de los que he conocido más talentoso que el argentino. Y ese es su problema. No creen que necesitan esfuerzo. Maradona es nuestro símbolo, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar si sos mucho más capaz que los demás y en un minuto lo superás? En cambio, decía Ortega en esa misma pasaje, España es de los menos talentosos que he conocido, pero llega más lejos porque sabe que no es talentoso y que solo con el esfuerzo va a poder llegar. Por supuesto ofendió a los argentinos y a los españoles al mismo tiempo, ¿no? Unos se ofendían porque le decían que eran vagos y otros que le decían que no eran talentosos. Pero en realidad la Argentina solo necesita un largo esfuerzo en la misma dirección. Por eso tiene que ser una estrategia pluripresidencial. No hay un hombre que lo pueda hacer, hay una sucesión de hombres. Y acá hemos tenido hombres de Menem a Kirchner que creían que ellos y en su tiempo de poder se iba a alcanzar la solución. Entonces venía el otro, destruía todo lo que había hecho el anterior y empezaba de nuevo por este complejo adánico. Él era Adán, no el anterior. Por eso lo dije un poco en chiste también, que el verdadero estratega político de Kirchner es Menem. Porque cada vez que hay un problema, Kirchner pregunta, ¿qué hizo Menem? Y después hace lo contrario. Y si al próximo le pasa lo mismo, la Argentina es una navegación en círculos. Y ese es todo el problema argentino. Todo el problema argentino, porque además tenemos una cosa tan rara que, me acuerdo una cosa que dijo una vez Juan Carlos de Pablo, dijo, el argentino es un ser especial, porque hace todo mal y después espera que le salga todo bien, y se enoja cuando le sale mal. Ahora, tenemos una situación en que hacen todo mal y está la soja. Entonces sale todo bien, aparentemente, aunque se haga mal, ¿no?
De modo que yo les digo, el único problema que me queda es vivir lo suficiente para ver la eclosión de este aprendizaje. Van a ser algunos años, pero yo he pedido como una gracia especial ser longevo. Muchas gracias. Doctor Grondona, hay una pregunta que dice, dada la proximidad a las elecciones, obviamente referidas a las del domingo próximo, ¿el político argentino es demagogo o estratega? Mire, yo creo que la demagogia, yo a veces la defino como la rebelión del corto plazo contra el largo plazo, ¿no? Entonces, alguien quiere algo, yo se lo ofrezco ahora. Ahora, eso que le doy ahora va a empeorar su situación después. Decía Hume, ¿no?, que el hombre verdaderamente sabio busca el placer distante. ¿Qué quiere decir es esto? Si vos estás con tu novia o con tu novio, podés salir y divertirte, también podés estudiar. El que estudia busca un placer distante, ¿no? Entonces, la naturaleza humana tiende al placer inmediato y el demagogo ofrece placeres inmediatos. Pero esos placeres, el corto plazo, en realidad, atenta contra el largo plazo. Y al final hay un peor largo plazo porque hubo un mejor corto plazo. Y ahora nuestro corto plazo de ahora era nuestro largo plazo cuando debimos tomar otras decisiones, ¿no? De modo que, si uno piensa en la próxima elección, en una sociedad que está recién empezando a aprender a votar, yo me acuerdo de los ingleses, lamento tener que admirarlos porque fueron nuestros enemigos, ¿no? Pero los ingleses tienen un dicho, pues yo he ido varias veces a cubrir elecciones en el Reino Unido, hay que votar al que promete menos, porque así la desilusión va a ser menor, es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, esto es cuando se sabe ya, cuando el pueblo mismo va, porque el aprendizaje político no es ir a estudiar instrucción cívica, es vivir el aprendizaje de la democracia periodo tras periodo. Entonces, cuando a uno lo engañaron 7 veces, es más probable que no lo engañen la 8ª. Esta es la idea, ¿no? De modo que el demagogo, Aristóteles en la política, mire, tiene una descripción de la demagogia que parece de ahora, totalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El demagogo, Aristóteles dice, todo poderoso tiene un adulador. ¿El adulador qué hace? Excita las peores tendencias del ser humano y después las explota. Entonces, si es un rey, el adulador le presenta a una mujer, por ejemplo, y el hombre se va perdiendo y después lo explota. Pero en la democracia el rey es el pueblo. El que toma las decisiones finales es un ente colectivo que se llama pueblo. Y a él también se lo puede adular, se lo puede corromper, ¿no? De modo que el adulador tiene un premio inmediato, que es el favor del poderoso, ¿no? Pero si el poderoso vota y su voto le va enseñando los errores que cometió, el margen para engañarlo y corromperlo y explotarlo se va achicando, ¿no? Ustedes que son una provincia ganadera, se ve clarito en el tema ganadero, ¿no? Es decir, el demagogo quiere que la carne en el mostrador no suba, en un momento en que hay inflación por todas partes. Entonces prohíbe la exportación, limita después la exportación, y en un primer momento hay carne barata en el mostrador, pero el productor, ¿qué está haciendo al mismo tiempo? Está vendiendo sus vacas y poniendo soja. Entonces está agravando la situación, porque dentro de 5 o 10 años va a haber muy pocas vacas y por lo tanto muy poca oferta de carne.
y por lo tanto el precio va a ser mucho más alto. Entonces ahí se ve clarito, en el corto plazo yo satisfago la ansiedad del consumidor votante. En el largo plazo lo estoy perjudicando. Pero en el largo plazo, como decía Keynes, estaremos todos muertos, ¿no es cierto? De manera que hay una fuerte tendencia a la demagogia en Argentina. Ahora, yo lo que veo entre los candidatos de la oposición es que hay como dos categorías. Están los ansiosos y los tiempistas. Los ansiosos quieren dar la batalla ahora y creen que la van a ganar, ¿no? Y los tiempistas los esperan en el 2009 y el 2011. Creo que ese es el tema. Hay un tema que yo planteé en un artículo de Nación que es muy delicado, ¿no? Porque, como habrán advertido en esta charla, soy muy anti-reeleccionista. Esto es el final de la República, ¿no? Y me pregunto si la elección del domingo no es una reelección. Porque fíjense, la señora de Kirchner va a ser candidata por decisión exclusiva y excluyente de su esposo. Acá no hubo elección interna, nada. Entonces él la elige a ella y entonces el periodo de ella, si llega a ganar, va a ser un primer periodo o un segundo periodo. Esto hay que planteárselo, porque va a llegar el 2011. Y cuando llegue el 2011, si la intención de ellos es esa, ella va a poder ser candidata otra vez o él de nuevo. Y así uno puede llegar a una dinastía familiar prácticamente ilimitada. Se va a formar un gran lío en ese momento, ¿no? Pero la idea es entonces eludir, soslayar la cláusula de la no reelección, ¿no? Ya intentaron en Misiones, que fue una idea que tuvo Perón primero, ¿no? La reelección indefinida, pero abierta, digamos, se puede reelegir siempre, ¿no? En Misiones el pueblo dijo no. Entonces, como ese camino se obturó, imaginaron la reelección alternativa de alcance conyugal, que no está prohibida acá, pero está prohibida en 1000 constituciones. El marido o la esposa no puede ser candidato sucesivamente a su cónyuge, porque eso es reelección. Acá no es reelección porque no está en la letra, a menos que algún jurista o la corte o alguien lo diga, ¿no? Yo me acuerdo que pasó con Menem, ¿no? Menem también quería la reelección. Yo a veces le iba a visitar Olivos a Menem, ¿no? Y la había arreglado tan bien. Y dije, yo le decía a mi mujer cuando volvía, este hombre la está arreglando para él para siempre. No es el arreglo de una residencia, es el arreglo de mi residencia. Todo con cariño había puesto acá. Este hombre se quiere quedar. Bueno, se quiso quedar naturalmente. Y entonces un día tuvimos esta discusión con Menem, ¿no? Porque el gran error de Menem fue la reelección. Ahí rompió el sistema. Lo que pasa con Menem es que es una persona agradable. Y uno al final de la vida, no sé, es más benevolente con los agradables que con los desagradables. Pero lo tenía ahí yo a Menem y le digo, él quería la re, ¿se acuerdan? Quería la re, es decir, que la Corte dijera que la segunda presidencia era la primera, ¿no? Entonces me dice, ¿pero usted comprende, Mariano? Me dice, que yo soy el único proscripto de este país. Soy la única persona a la cual va a estar prohibida votar. ¿A usted le parece que eso es justo? Y entonces yo le digo, pero mire, presidente, la naturaleza del argumento me insinúa que de acá a 17 años, cuando seamos los dos viejitos, usted va a hacerme el mismo argumento si sigue en la presidencia. Va a decirme, soy el único proscripto. Es un argumento interminable. No, me dice, no es interminable. Porque en 17 años usted va a estar viejito, yo voy a estar bárbaro. Bueno, en fin, todos creen que son inmortales, ¿no? Y no son inmortales. Doctor Grondona, creo que tenemos un ejemplo de participación ciudadana por la gran cantidad de preguntas que nos han llegado. Una dice, ¿los sistemas electorales argentinos ayudan a construir una verdadera democracia o hay que cambiarlos? ¿Por qué no se cambian?
Bueno, los hemos vivido cambiando, ¿no? Porque en realidad nosotros tuvimos hasta, de la ley Sáenz Peña hasta 1957, si no me equivoco, tuvimos la lista incompleta, que era que usted podía votar por los 2/3 de la lista, y el tercio restante le correspondía al segundo, que era una intención. Ningún régimen electoral es inocente. Todos aspiran, porque ¿sabe lo que pasa? Usted no puede reducir 27 millones de votantes a un centenar de diputados, no puede. Matemáticamente no se puede hacer. Entonces, alguna distorsión hay. El tema es cómo usa usted la distorsión, o con qué intención, ¿no? Entonces, Sáenz Peña lo que quería es que hubiera 2 grandes partidos. El que ganaba y el segundo, que se quedaban con todo. Después, por ahí el segundo le ganaba al otro, pero siempre eran 2. Esta fue la intención política de la lista incompleta, que se llama todavía de la lista de Sáenz Peña, ¿no? Después vinieron otros sistemas, por ejemplo, la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene la ventaja de que es más, digamos, refleja más exactamente la composición del electorado. Si alguien sacó el 35, le toca el 35 de las bancas. Pero tiene el inconveniente de que hace más difícil gobernar, porque hay muchos grupos, ¿no? Y en realidad generalmente se la complementa la proporcionalidad con un piso. Es decir, si el que no sacó el 3% no entra. Y se reparten las bancas en que los tienen 3% para arriba, con lo cual usted limita un poco la repartición. Me hizo gracia porque en la capital federal se armó un lío. La legislatura de la capital federal tiene casi tantos bloques como personas, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Usted puede creerlo? Yo lo quiero mucho y lo voy a contar, pero sin ánimo de ofenderlo. Pero cuando hicieron la constitución de la capital, se olvidaron de poner el piso. Porque yo le pregunté a Enrique Olivera, ¿pero qué hicieron? Nos olvidamos. ¿Pero cómo pueden hacerlo así? Entonces se empezó a multiplicar y hay grupitos que no tienen nada y tienen alguna banca, ¿no? Eso fue otro sistema. Y después vino la mayor aberración de todos, electoral, que es que con la reforma del 94 constituyeron a todo el país en distrito único y voto directo con balotaje, que es lo que tenemos ahora. La Argentina tuvo toda la vía colegio electoral, que era el sistema federal, que los Estados Unidos siguen con el mismo sistema todavía. Entonces, ¿qué pasa? Cada provincia elige un número determinado de electores del colegio electoral, y de ahí sale el presidente. Pero lo que pasa es que esa norma tenía un piso. Entonces una provincia, por más chica que fuera, tenía 5 constituyentes. Con lo cual las provincias chicas estaban sobre representadas respecto de las grandes. Al estar sobre representadas las provincias chicas, había un equilibrio republicano y federal. Porque en el fondo, el federalismo, ¿qué le dice a usted? Bueno, que Tierra del Fuego tiene muy pocos votantes, pero va a tener más. Entonces yo estoy representando a Tierra del Fuego, ¿no? Aquí yo no sé qué pasó, porque la negociación entre Menem y Alfonsín, con el tema de la reforma constitucional, a Menem lo único que le importaba es que le darían la reelección, además le importaba un pito. Y Alfonsín estaba lleno de ideas, y largaba ideas. Y Menem me decía, sí, ningún problema, con tal de que me des la re. Entonces Alfonsín algunas cosas acertó y otras no acertó. Lo peor fue, porque los radicales tenían una ilusión del balotaje. Es una idea radical, porque ellos siempre pensaron que el peronismo era una primera minoría. Podría tener un 45, como ahora estamos pensando de Cristina. Y después, en la segunda vuelta, se juntan todos contra él. Y ahí lo desalojan. Lo que pasó en el 73, que cuando empezaron a probar el balotaje, cuando ganó Cámpora le ganó a Balbín 49 qué sé yo, 18, 22, porque también estaba Manrique, en fin. Entonces fue tal el impacto que Balbín renunció al balotaje. ¿Ustedes recuerdan, algunos se acordarán de eso? Porque el peligro es que en lugar de ganar con el 49, le ganaran con el 70, porque no es verdad que el peronismo
tiene como un cordón sanitario cuando lo votan. Al contrario, el más frentista ha sido siempre el peronismo. Y los radicales son mucho más rígidos, ¿no? Bueno, eso destruyó el poder político de las provincias. Ahora, lo que no entiendo es que los constituyentes que lo votaban, en su mayoría eran de las provincias. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué los cegó? ¿No? Y entonces hoy pasa que los partidos del Gran Buenos Aires eligen presidente. La Matanza tiene más votos que la Patagonia entera. ¿Qué les parece eso? Entonces, naturalmente, los políticos van detrás de los votos, se concentran en el Gran Buenos Aires, y el que gana el Gran Buenos Aires, ganó. Un ejemplo es Duhalde. Duhalde fue el dueño del Gran Buenos Aires, y por eso manejó la política argentina tan intensamente, ¿no? Así que es correcta la pregunta. Los sistemas electorales, no hay ninguno perfecto. Todo sistema se inclina, ¿no? Pero en verdad lo mejor es no reformarlo, porque eso que viene del pasado y poco a poco se van creando tradiciones. Pero si usted cada 4 o 5 años cambia el sistema, produce una gran confusión y caos político, que es en el cual muchos partidos han caído en los últimos años, ¿no? Otra pregunta, doctor Grondona. ¿Advierte usted que la democracia retrocede ante el avance del neopopulismo, especialmente en Latinoamérica? Bueno, mire, el tema de latinoamericano me parece que hasta ahora es un gran espejismo, porque todos creen que Chávez está quedando con América Latina. Y Chávez, evidentemente, no tiene la soja, pero tiene el petróleo, ¿no? Tiene plata, tiene caja y compra. Y desgraciadamente la gente es comprable en buena proporción. Entonces uno dice, bueno, Chávez domina Bolivia, domina Ecuador, por supuesto expresa Cuba. Pero una vez que usted llegó ahí, tiene que parar, no hay más. Y todos los otros que están haciendo, salvo la Argentina, que es siempre diferente, ¿no? Todos los demás están entrando en tratados de libre comercio con Estados Unidos. Todos. México, ni hablemos. Colombia, Perú. Son todos países que están asociándose económicamente, porque la gracia ahí es penetrar el inmenso mercado norteamericano. Entonces América Latina parece que se va para la izquierda, pero de verdad se va para la derecha. Lo que pasa es que como la derecha es mala palabra, los que se van para la derecha se callan la boca y no dicen nada. Y la izquierda arma un barullo tremendo y son regímenes, primero no son sustentables. Ustedes se acuerdan que la Argentina hizo un tratado con Bolivia para que nos dieran el gas. Y yo, ¿sabés? La acerté, porque dije, ¿sabés qué? Con la manera como están manejando las cosas los bolivianos, se van a quedar sin gas, y ya se están quedando sin gas, ni siquiera para nosotros. Los chilenos pobres creyeron en nosotros y se quedaron sin gas, porque nosotros ya no tenemos el gas que teníamos, ni tenemos el petróleo que teníamos, ¿no? Así que yo no sé si América Latina realmente... Lo único peligroso de Chávez es que tiene ejército poderoso, mucha plata a comprar armas, y está pasando armas a todos los piqueteros y guerrilleros potenciales que hay en América Latina. Eso es verdad, ¿no? Vio que nosotros, con el tema de las valijas, somos tan creativos que empezamos llamándolas bolsos, con Micheli, ¿no? Después vino Antonini Wilson y las llamamos valijas. Ahora la última vez las llaman sacas, cuando las sacan de la bodega. Nuestra creatividad no va a agotarse en esas 3 meras palabras, pero la verdad es que Chávez manda plata todo el tiempo, ¿no? Y hay un sistema, porque es muy parecido al sistema de corrupción de Chávez con el que hay acá, ¿no? Entonces se entienden, se pasan. Y la Argentina, hay una cosa que a mí me duele, que no es propia solo de Kirchner, ¿no? Este país, que fue el más rico y el más avanzado, lejos de América Latina, se ha convertido en un país mendicante. Tírennos unos mangos, porque tenemos que pagarle a no sé quién.
Y el único que nos da mangos ahora es Chávez. Por eso tampoco creo que sea sincera la adhesión de Kirchner a Chávez. Ha encontrado un financista, ya no lo tiene al fondo, y Chávez avanza mucho, tiene mucho dinero y ojo que tiene muchas armas, ¿no? Así que hay un peligro ahí, hay un peligro, ¿no? Después Estados Unidos vio que Dios es muy, muy justo. Le dio una inmensa riqueza y le dio unos dirigentes que son unos imbéciles perfectos. Bush ha sido un imbécil perfecto. Probablemente mejoren ahora, ¿no? No sé, con Hillary, ¿qué pasará? Me comparan a Hillary con Cristina. Hillary no la nominó Bill. Se fue con Bill y 8 años después hizo toda su campaña interna, ganó elecciones de senador. Ella se las ganó después. Por supuesto con Bill al lado, que es muy simpático, no puede negarse eso, ¿no? Pero yo supongo que sea con Hillary o con algún republicano más inteligente, Estados Unidos va a tener que hacer un largo camino para recuperar la posición que tenía de prestigio en tiempos de Kennedy, por ejemplo. Ha perdido muchísimo y va a tener que hacer un largo camino para recuperar, pero digamos, Perón tenía estos, porque Perón se fue haciendo sabio con los años, ojo, ¿no? Y Perón decía, miren, lo peor que hay en política es un bruto activo, ¿no? Porque el bruto pasivo no joroba a nadie, el inteligente activo, pero yo he visto mucha gente, dice, que se convirtió y de malas personas se convirtieron en buenas, pero no he visto a ningún bruto que se haga inteligente, ¿no? Entonces, hace poco fui con mi mujer, fuimos a Marruecos, en la media del Ramadán, y cuando uno ve la religiosidad de ese pueblo, que paran con sus alfombritas 5 veces al día a orar todos, no es como la misa los domingos nuestra, son de veras. Cuando uno ve esa religiosidad, piensa, ¿cómo este hombre creyó que a bombazos y en 48 horas los iba a convertir en una democracia liberal tipo occidental? Es una locura haber pensado eso. Solamente una ignorancia activa puede llevar a eso, ¿no? Así que van a tener que hacer un largo camino, y ustedes lo habrán experimentado, la mala imagen americana se multiplicó a partir de ahí en forma exponencial, ¿no? Y les digo que la Argentina es el país que peor imagen tiene los Estados Unidos en toda América Latina, ¿no? Doctor Grondona, ¿cuál debe ser la conducta de nuestra sociedad en el actual sistema democrático frente a los actos de corrupción o de abuso de poder? Mire, yo creo, le decía hoy en un reportaje también, a la corrupción hay que combatirla con todo, sabiendo que va a retroceder muy lentamente. Son las dos cosas. Es decir, me acuerdo que Roberto Aleman me decía, cuando vivíamos la inflación, me decía, mira, si vos combatís a la inflación con todo, tenés inflación. Si no la combatís con todo, tenés hiperinflación. Son muy difíciles, fenómenos muy difíciles de digamos, de torcer, ¿no? De revertir. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que empezar dándonos cuenta que la corrupción nos hace un daño terrible. Y además la corrupción tiene una característica, es contagiosa. Porque fíjese, por ejemplo, hay muchos delitos que se cometen nada más que con los delincuentes. Por ejemplo, un asesinato, un robo, el que lo roban o lo asesinan no tiene nada que ver con lo que le han hecho. En cambio, la corrupción implica la complicidad de otro. Es de a dos, es como el tango, se baila de a dos, porque está el empresario que tienta al funcionario o el funcionario que aprieta al empresario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que uno de los dos era virgen. El virgen, una vez que pasó la barrera, se convierte a su vez en otro tentador de otro virgen.
y entonces usted es una mancha de aceite. Nosotros hemos llegado ya a esa mancha de aceite. Hay lo que yo llamo, en ese libro mío, La corrupción, un estado de corrupción. Porque corrupción hay en todas partes, episodios, actos de corrupción hay en todos lados. Pero el estado de corrupción es cuando ya la sociedad espera que haya corrupción. Por ejemplo, yo doy este ejemplo, usted va en una ruta, ¿no? Lo para un agente de la autoridad, pasa una aduana, lo para. ¿Usted qué piensa? ¿Cuánto tendré que darle? Eso es el estado de corrupción, es decir, cuando la corrupción se ha convertido en una hipótesis general, ¿no? Y cuando ya no hay condena social, porque en verdad las sanciones de las inconductas son de tres tipos. Es la autosanción, que es la verdadera, siento vergüenza por lo que hizo y me arrepiento. Es la confesión, ¿no? Después está la sanción penal, que es la última, pero en el medio está la sanción social. Si una persona cree, porque comete un acto de corrupción, en su familia no se lo van a aprobar, su mujer se lo va a reprobar, sus hijos se lo van a reprobar, esa es la mejor freno. Pero me parece que ya está el estado general de corrupción, que ya no sé si lo aprueban o lo aplauden. Me acuerdo cuando Felipe González terminó su mandato en España, tuvo un último año que hubo muchas denuncias de corrupción, muchas. Entonces en una caricatura que salió en un diario madrileño, hay dos hablando, ¿no? Y uno le dice al otro, estoy indignado con la corrupción, pero tengo una duda, no sé si me mueve la indignación moral o la envidia. Porque el otro piensa que si estuviera ahí, a lo mejor haría lo mismo, ¿no? Es muy grave lo que tenemos, ¿eh? Es muy grave. Se puede combatir y se puede revertir, pero no hay que caer tampoco en la espada flamígera, ¿no? Del ángel, que él es distinto de todos y viene a salvarnos de la corrupción. Generalmente esos caen en corrupción, mucho más grave, ¿no? Porque toman como el monopolio moral y es muy bravo empezar a proclamar que uno es honesto. Si uno es honesto no lo dice, no tiene por qué decirlo, ¿no? De modo tampoco podemos caer en esos extremos. Tuvimos a Seineldín, por ejemplo, a Savonarolas que salen a... Esos tipos pueden caer en excesos abominables, ¿no? De manera que esto es un tema grave, un tema de largo plazo, y ahí podríamos tener en una Moncloa argentina un artículo en que todos se comprometen a combatir la corrupción con políticas de Estado de largo alcance, ¿no? Yo lo pienso así, por lo menos. Yo sigo hablando, si ustedes quieren, hasta las 12 de la noche. Miren, que yo soy muy charlatán. Además me desquito porque en casa no me dejan hablar así. Vamos a ir llegando a las últimas preguntas, doctor. La siguiente dice, ¿qué opinión tiene sobre la prensa que hay hoy en nuestro país? Mire, la prensa no es ni mejor ni peor que el resto de los sectores. Hay periodistas corrompidos, los sobres circulan, que es otro de los contenidos, ¿viste? Valijas, sacas, bolsones y sobres. Los sobres son los más finos, ¿no? Son los sobres del Senado, por ejemplo, pero hay sobres, desgraciadamente hay sobres. A nivel de periodistas hay sobres y también hay no sobres, pero hay arreglos políticos profundos y económicos profundos con entidades periodísticas, no todas, algunas. De manera que eso de que el periodista es una especie de ser superior, intocable, no es verdad. Hay una pregunta extraña pero razonable. Un asistente pregunta ¿por qué ya no actúa el doctor Grondona en televisión abierta? No, actúo, tengo un programa en América, los viernes a las 21. Tengo un programa en cable, que es en Canal 26, y tengo un programa en abierta, que es América, así que sigo actuando.
Bueno, y posiblemente la pregunta, la última, la más comprometida de la noche para usted al menos. ¿Cómo ve la democracia futura en manos del poder político en una mujer? En una mujer. No, yo, diferencia de género, no hago ninguna diferencia de género. Creo que ella es tan mala como él. Muy bien, señoras y señores, de esta manera damos por terminado este acto con la presencia del doctor Mariano Grondona. Nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias por vuestra asistencia.